el ejército mexicano se perfila como uno de los más capaces y más poderosos de la región, ocupando el puesto 31 de los 145 países del mundo que tienen ejércitos bien armados. México ocupaba el puesto número 45, ha mejorado 12 lugares a partir del 2021, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador invirtió cientos de miles de millones de dólares para mejorar y reforzar el ejército del país. Pero vamos a conocer cuál es la dimensión y el poderío del ejército mexicano en comparación con sus vecinos del norte. ¿Cuál es el poderío del ejército mexicano? Además que más adelante te voy a decir cuál será el lugar que ocupará México como el mayor ejército de Latinoamérica cuando se reciban los 24 aviones MiG-35 que le pidió el presidente Andrés Manuel López Obrador al presidente Vladimir Putin. Aviones que ya se están ensamblando y que podrían llegar al país en cualquier momento, además de la compra de un submarino y la posible negociación del primer portaaviones que podría llegar hasta México. Vamos a conocer también cuál es la comparación del ejército mexicano en este momento contra el estadounidense, a sabienda de que México irá mejorando cada vez que reciba material bélico del que Rusia va a ir entregando de todos los pedidos que le ha hecho el país. En un hipotético enfrentamiento entre Estados Unidos y México, veremos quién tiene la ventaja y cuáles son las desventajas que podría tener Estados Unidos. Pero primero vamos a conocer la magnitud y la profundidad del ejército mexicano. ¿Qué lugar mundial ocupa el ejército de México? El ejército de México se posiciona en el lugar número 31 de los 145 países que tienen ejército en el mundo. Una mejora de 12 puestos en relación al 2021, cuando logró la posición número 43 a nivel mundial. Escucha bien los datos del ejército mexicano antes de hacer una comparación con el ejército estadounidense, que es el más grande y poderoso del mundo por la cantidad de dinero que los Estados Unidos invierten en su defensa, además de que son los líderes de la OTAN. Mira los números y las claves. El ejército mexicano se ha vuelto mucho más poderoso en un solo año. Del 2022 al 2023 subió 11 puestos en la clasificación anual de los ejércitos más poderosos. El fortalecimiento del ejército mexicano en el índice del año pasado coincide con las reformas que hicieron en septiembre del 2022 para que la Guardia Nacional, la corporación creada por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para encargarse de la seguridad pública, fuera transferida a la Secretaría de Defensa Nacional. También coincide con el incremento del 52% del presupuesto gubernamental para la defensa del país. Este año también México se encuentra entre los primeros 20 países con los ejércitos más grandes del mundo y poderoso, al ocupar el sitio 17. Este recuento, encabezado por China como número 1, se encuentra muy parejo con el ejército de la India, Estados Unidos, Corea del Norte, Rusia, Pakistán, Irán y Corea del Sur. Para que tengas una idea del poderío del ejército mexicano, en Europa tenemos un confrontamiento entre Rusia y Ucrania. Imaginemos un confrontamiento parecido entre Estados Unidos y México. Miren lo que parecía en comparación con Ucrania. En comparación con Ucrania, que se encuentra en guerra por la invasión de Rusia, el ejército mexicano tiene 50,000 efectivos más que Ucrania. Además, su cuantiosa población de 129 millones de habitantes lo convierte en el 9º país con más personas aptas para el servicio militar. O sea que a nivel militar, México está mejor posicionado que Ucrania. Y ya ustedes han visto lo difícil que se le ha hecho a Rusia poder dominarlo. Asimismo, se le haría a un país tan grande y fuerte como los estadounidenses, que invierten miles de millones de dólares al año en su defensa, poder invadir a México luego de las inversiones millonarias que está haciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador en el ejército mexicano, que se ha posicionado en el puesto número 17 en el presente año. Pero vamos a conocer cuál es el poder militar de los Estados Unidos en una hipotética confrontación.
Estados Unidos tiene un poder militar inimaginable. Se trata de la principal potencia militar del mundo, con más de 1,3 millones de miembros en sus Fuerzas Armadas, unas 13.200 aeronaves, 6.600 tanques y 484 buques de guerras, incluyendo 11 portaaviones de propulsión nuclear, decenas de destructores y submarinos, además de aviones sigilosos y de combate muy parecidos a los MiG-35 de fabricación rusa, que son los que está adquiriendo México. Las Fuerzas Armadas estadounidenses tienen muy pocas debilidades, si es que tienen alguna, y en muchas áreas, desde la guerra naval hasta la capacidad de ataque de precisión, el poderío aéreo, la inteligencia y el reconocimiento a las operaciones especiales juega en una liga totalmente diferente de las Fuerzas Armadas de otros países. Y te voy a explicar dónde estarían las ventajas de Estados Unidos y las desventajas si tendría un hipotético enfrentamiento con México. En primer lugar, tenemos que conocer que ahora las guerras no se ganan por la cantidad de artefactos o de militares que tenga un ejército, sino por la inteligencia. ¿Cuántos drones de vigilancia y de espionaje posee el país? Estados Unidos es el país que más invierte en espionaje, en drones de fabricación israelí que pueden durar meses y semanas volando sobre un territorio sin ser detectado, fotografiando y enviando información hasta el Pentágono. Pero además de eso, aunque México ha entrado en negociaciones para hacerse con la compra de un portaaviones de fabricación ruso que se encuentra en uno de sus astilleros y que tiene problema de navegación, México lo está inspeccionando para una posible compra. Estados Unidos aún posee 11 portaaviones y un sinnúmero de submarinos, cuando en estos momentos México va por la primera compra de su primer submarino. Pero ¿en dónde estaría una desventaja que tendrían los Estados Unidos si actúan en contra de un ejército tan bien armado y tan poderoso como el ejército mexicano? Todo viene luego de saber y conocer cuál es el poder de México a nivel militar, pero el verdadero poder lo tiene México. Es que los Estados Unidos están prácticamente invadidos de ciudadanos mexicanos. California, Texas y todos los estados fronterizos entre México y Estados Unidos, su población mayoritariamente es mexicana, los cuales van a defender a su país, y los estadounidenses tendrían un gran problema para poder reorganizar sus tropas y poder atacar a México, porque dentro de sus filas la mayoría de los efectivos y de los miembros militares con las posiciones más altas son de procedencia mexicana. O sea, que Estados Unidos tendría muchísimo problema para organizar una invasión a México. Ese es un dato que primeramente debemos conocer antes de pensar una posible invasión, que el ejército estadounidense en más de un 25% en realidad es un ejército mexicano. Y aquí tendríamos una comparación de ejércitos muy parecida, donde si le quitáramos el 25% de la fuerza militar a los estadounidenses y se las añadimos a México, podríamos tener una igualdad de posiciones. Pero si a eso usted le suma que ya ese ejército se encuentra en territorio estadounidense, o sea que en un hipotético enfrentamiento el ejército mexicano se sentiría más confiado, se sentiría motivado porque tendría ayuda del extranjero. Mientras los Estados Unidos buscaría ayuda de la OTAN, México también es socio y aliado de muchos países que pertenecen a la OTAN. Pero sé que me vas a decir, pero en un hipotético enfrentamiento entre ambos ejércitos, los estadounidenses tienen algo en su poder que México no posee, y son las bombas nucleares. Pero recordemos que en tiempos modernos las bombas nucleares solamente son para disuadir, no se pueden utilizar, aunque Estados Unidos ya la utilizó una vez en Hiroshima y Nagasaki, ciudades de Japón no podría volver a utilizarla porque se considera ilegal incluso en un posible enfrentamiento bélico. Por esa razón, Rusia no ha podido implementar un ataque con sus bombas nucleares en Ucrania, porque definitivamente el mundo entero estaría en contra de los rusos, y es algo a los que Moscú y Vladimir Putin no quisieran arriesgarse.
ellos dependen aún de la comunidad internacional que puede comprar el gas natural licuado y el petróleo de Rusia. Lo mismo sucede con los estadounidenses. Ellos no podrían utilizar estos artefactos bélicos en contra de México porque el mundo lo acusaría de ser el agresor y de llevar una guerra que es injusta, y por esa razón México tiene más ventaja mientras Estados Unidos tiene desventaja. Además a esto, súmele que ya México perdió la guerra en contra de Estados Unidos y perdió mucho territorio. Los Estados Unidos podrían venir confiados mientras México va a ir con sed y hambre de recuperar su territorio, que sería un plus que llevaría el ejército mexicano, considerado uno de los ejércitos más poderosos del mundo, que se ha estado rearmando de la mano del presidente Andrés Manuel López Obrador, el cual acaba de firmar un acuerdo de 1.400 millones de dólares para hacerse con la compra de un submarino que pueda patrullar las aguas del Golfo y proteger las plataformas petroleras, pero que además de eso se ha enviado una comisión hasta Moscú para inspeccionar un portaaviones que Rusia no está utilizando, que no piensa poner en servicio nuevamente, pero que México lo necesita para poder poner los aviones caza, esos aviones de combate que le va a entregar Rusia en los próximos meses. Hay un pedido de 24 aviones de combate que se sumarían a las filas del ejército mexicano, convirtiéndolo probablemente en uno de los 10 ejércitos más fuerte y poderoso militarmente del mundo. Ahora me gustaría leer en los comentarios, ¿qué pensarías tú? ¿Crees que México está haciendo un buen trabajo a nivel militar? ¿Que el ejército que está construyendo el presidente Andrés Manuel López Obrador va por buen camino para defender la soberanía y las fronteras del país en contra de los invasores que ya han invadido el país en primera instancia y se han robado más de la mitad de nuestro territorio? ¿O piensas que aún al ejército mexicano le hace falta mucho por crecer? Y si es así, me gustaría saber cuáles son esas cosas donde México debería comenzar a invertir para sentirse confiado y un ejército capacitado para luchar contra cualquier agresor. No se olviden que si esta información le es de valor, dejarnos un like, compartir este video en sus redes sociales y con amigos, que es muy importante, para que todo mexicano se entere cómo está su país y cómo está el ejército a la hora de defender la soberanía. Para todos un gran abrazo y felicidades para todos los mexicanos que han aportado para que nuestro canal siga creciendo y le sigamos trayendo contenido como este. Así que necesitamos que te suscribes y active la campanita para que reciba notificaciones siempre que subamos contenido como este. Así que a todos los queremos.